La locomotora se detiene con un chirrido metálico que resuena en el silencio del bosque. Es una mañana fría de octubre de 1942, y desde los vagones de ganado descienden personas exhaustas, sedientas, confundidas. Han viajado durante días sin saber exactamente hacia dónde se dirigían. Lo único que tenían claro era lo que les habían dicho. Serían reasentados en campos de trabajo en el este. María Kowalski, una joven maestra de Varsovia de 28 años, abraza con fuerza a su hija de 5 años. Lleva en su maleta los últimos recuerdos de su vida anterior. Algunas fotos familiares, un libro de poemas que su esposo le regaló antes de ser deportado y los documentos que consideraba importantes. Como todos los demás, cree que está comenzando una nueva etapa de su vida, no que está llegando al final de ella. El primer error que condenaba a las personas en los campos nazis comenzaba incluso antes de que se abrieran las puertas de los vagones. Era creer que las reglas normales de la civilización todavía aplicaban. Era pensar que si cooperabas, si seguías las instrucciones, si te comportabas correctamente, podrías sobrevivir y proteger a tu familia. En los relatos de los sobrevivientes hay una constante que se repite una y otra vez. La mayoría de las personas que llegaron a los campos siguieron comportándose como ciudadanos civilizados mucho tiempo después de que esa civilización había dejado de existir para ellos. Siguieron creyendo en la justicia, en la lógica, en la posibilidad de negociación. Y esa creencia se convirtió en su primera trampa mortal. Abraham Bomba, un barbero de Chenstochova que sobrevivió a Treblinka, recordaba años después: cuando llegué, todavía pensaba que si trabajaba duro, si hacía todo lo que me pedían, quizás podría salvar a mi familia. No entendía que las reglas ya no existían, que no había nada que pudieras hacer bien o mal que cambiara tu destino. El proceso comenzaba en la propia estación de tren. Los nazis habían perfeccionado el arte del engaño hasta convertirlo en una ciencia exacta. En campos como Treblinka, la estación parecía completamente normal. Había letreros que indicaban conexiones a otras ciudades, un reloj que marcaba la hora, flores cuidadosamente plantadas en los andenes. Todo diseñado para mantener la ilusión de normalidad el mayor tiempo posible. Los guardias gritaban instrucciones que sonaban casi rutinarias. Dejen su equipaje en el andén. Lo recibirán después del proceso de desinfección. Hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Mantengan la calma y sigan las indicaciones. Para personas que habían vivido toda su vida respetando la autoridad y siguiendo las reglas, estas instrucciones sonaban normales, incluso reconfortantes, pero el primer error fatal era precisamente esa obediencia automática. En los campos nazis, seguir las reglas no te protegía, te acercaba más rápido a la muerte. Cada instrucción obedecida era un paso más hacia las cámaras de gas. Cada acto de cooperación facilitaba el trabajo de los perpetradores. Chill Reichmann, otro sobreviviente de Treblinka, describió este momento con una lucidez desgarradora. Todos queríamos creer que si nos portábamos bien, si hacíamos lo que nos decían, todo estaría bien. Esa esperanza nos mató más que el miedo. El miedo te hace huir. La esperanza te hace quedarte y cooperar con tu propia destrucción. En otros campos, como Auschwitz o Bergen-Belsen, el proceso era diferente pero igualmente calculado. Allí, el primer error era más sutil pero igual de mortal. Era mostrar cualquier signo de debilidad física durante la selección inicial. Los nazis separaban a las personas en dos grupos, aquellos que parecían aptos para el trabajo forzado y aquellos que serían eliminados inmediatamente. Una cojera ligera, una tos persistente, lentes rotos, o simplemente verse demasiado joven o demasiado viejo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sara Nomberg-Psitik, quien sobrevivió a Auschwitz, recordaba: vi a madres que intentaron parecer más fuertes de lo que estaban y a hijas que trataron de esconder a sus madres enfermas. No sabían que estaban jugando un juego donde las reglas cambiaban constantemente y donde no había forma de ganar. Si valoras la preservación de estas historias y crees que es importante que las nuevas generaciones
conozcan estos testimonios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu me gusta ayuda a que estos relatos históricos lleguen a más personas. La memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros para perdurar. El engaño no terminaba en la estación. Los nazis habían diseñado cada aspecto de la llegada para mantener a las personas en un estado de cooperación hasta el último momento posible. En Treblinka, después de la separación inicial, conducían a las personas por un camino estrecho llamado Schlauch, tubo, flanqueado por altas vallas camufladas con ramas de pino. Las víctimas no podían ver qué había al final del camino hasta que era demasiado tarde. Heinrich Müller no era diferente a millones de otros judíos europeos cuando llegó a Auschwitz en la primavera de 1943. Era un contador de Múnich, un hombre meticuloso que había pasado toda su vida resolviendo problemas con lógica y planificación. Cuando se bajó del vagón de ganado y vio a los guardias de las SS dirigiendo a las personas en filas ordenadas, su instinto le dijo que la mejor estrategia era demostrar su utilidad. Se acercó a uno de los guardias y en su mejor alemán explicó que era contador titulado, que tenía experiencia en administración y que estaba dispuesto a trabajar. Creía que al presentarse como un activo valioso, aumentaría sus posibilidades de supervivencia. No sabía que acababa de cometer un error que sería fatal para miles de personas como él. En los campos nazis, el segundo error más común era creer que tu educación, tu experiencia profesional o tu capacidad intelectual te proporcionarían alguna protección. Los nazis habían identificado a los intelectuales, profesionales y líderes comunitarios como las mayores amenazas para sus operaciones. Cuanto más capaz parecías, más probable era que fueras seleccionado para eliminación inmediata. Rudolf Verba, quien escapó de Auschwitz en 1944, explicaba esta paradoja cruel. Los nazis no querían gente inteligente en los campos. La inteligencia significaba capacidad de organización, de resistencia, de liderazgo. Un profesor universitario era mucho más peligroso para ellos que un campesino analfabeto. Por eso mostrar tu educación era como firmar tu sentencia de muerte. Esta estrategia de eliminación de intelectuales no era accidental. Los nazis entendían que para quebrar completamente a una población era necesario destruir primero a sus líderes naturales. Los médicos, abogados, maestros, sacerdotes y cualquier persona con educación superior representaban la capacidad de organización y resistencia de la comunidad. En el gueto de Varsovia, antes de las deportaciones masivas, los nazis habían implementado una política deliberada de identificar y eliminar a los intelectuales. Adam Cherniakov, presidente del Consejo Judío, escribió en su diario: «Cada día llegan órdenes de entregar listas de profesionales, médicos hoy, abogados mañana, maestros la próxima semana. Dicen que es para asignación de trabajo especializado, pero todos sabemos la verdad. La tragedia era que muchos intelectuales, acostumbrados a usar su mente como herramienta de supervivencia, continuaron aplicando la lógica en situaciones donde la lógica no tenía lugar. Trataron de negociar con la irracionalidad, de encontrar patrones en el caos, de aplicar reglas morales a un sistema que había abandonado toda moral». Primo Levi, el famoso escritor y sobreviviente de Auschwitz, describió esta lucha mental en sus memorias. Los que habíamos sido acostumbrados a pensar, a analizar, a buscar causas y efectos, estábamos en desventaja. Gastábamos energía mental preciosa tratando de entender lo que no tenía explicación, de encontrar lógica donde solo había sadismo. El doctor Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a varios campos, observó que las personas con educación superior a menudo sufrían más porque no podían aceptar la realidad de su situación. Seguían esperando que la razón prevaleciera, que alguien en autoridad se diera cuenta del error y los liberara. Esa esperanza los mantenía en un estado de negación que les impedía adaptarse a las verdaderas condiciones de supervivencia. En Treblinka, la situación era aún más extrema. Allí, mostrar cualquier signo de educación o liderazgo durante el proceso de llegada significaba eliminación inmediata.
Los nazi habían perfeccionado un sistema donde las personas más capaces de organizar resistencia eran identificadas y asesinadas en las primeras horas. Jankiel Wiernik, uno de los pocos sobrevivientes de Treblinka, recordaba: «Vi llegadas donde los guardias preguntaban específicamente por doctores, abogados, cualquier persona con educación. Decían que necesitaban su experiencia para organizar el campo. Los que se identificaron nunca fueron vistos de nuevo. Aprendí a fingir que era solo un carpintero simple». Este patrón se repetía en todos los campos. En Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald, la educación era una marca de muerte. Los que sobrevivieron más tiempo fueron generalmente aquellos que lograron ocultar su verdadera formación y presentarse como trabajadores manuales sin educación. ¿Crees que tu educación te protegería en una situación de crisis extrema o podría convertirse en tu mayor vulnerabilidad? Comparte tu reflexión. Rachel Goldstein sostenía la mano de su hijo de 8 años mientras esperaban en la fila de selección en Auschwitz. Había logrado mantener a David con ella durante todo el viaje desde el gueto de Łódź y no estaba dispuesta a separarse de él ahora. Cuando el oficial de las SS señaló hacia la izquierda para el niño y hacia la derecha para ella, Rachel tomó la decisión que millones de madres habían tomado antes que ella. Se dirigió hacia la izquierda junto con su hijo. No sabía que acababa de elegir las cámaras de gas sobre la supervivencia. Su amor maternal, el instinto más natural y noble de la humanidad, se había convertido en una trampa mortal diseñada específicamente por los nazis para explotar los vínculos familiares. El tercer error más fatal en los campos nazis era el instinto de proteger a los miembros más vulnerables de la familia, especialmente a los niños y ancianos. Los nazis habían estudiado cuidadosamente la psicología humana y sabían que las personas preferirían morir con sus seres queridos antes que vivir sin ellos. Utilizaron este conocimiento para hacer que las víctimas eligieran voluntariamente su propia destrucción. Philipp Müller, un miembro del Sonderkommando de Auschwitz que sobrevivió para contar su historia, describió esta cruel manipulación. Los nazis sabían exactamente lo que estaban haciendo. Separaban a las familias de tal manera que los padres tuvieran que elegir entre salvar sus propias vidas o morir con sus hijos. La mayoría elegía la muerte. Era el cálculo más diabólico que se pueda imaginar. En las selecciones de Auschwitz, los niños menores de 14 años eran automáticamente enviados a las cámaras de gas junto con los ancianos y enfermos. Los padres que intentaban acompañarlos eran bienvenidos a hacerlo. De hecho, los guardias a menudo animaban activamente estas decisiones, presentándolas como actos de nobleza familiar. «Pueden ir con sus hijos si quieren», era una frase común que escuchaban los padres durante las elecciones. Es comprensible que una familia quiera mantenerse unida. Los nazis no tenían que obligar a las personas a elegir la muerte. Simplemente aprovecharon el amor natural para hacer que eligieran voluntariamente. Dr. Miklos Niszli, un médico húngaro forzado a trabajar para el Dr. Mengele, documentó estas escenas. Vi a cientos de madres que pudieron haberse salvado si hubieran abandonado a sus hijos pequeños, pero el instinto maternal era más fuerte que el instinto de supervivencia. Los nazis lo sabían y lo explotaron sin piedad. Esta estrategia era particularmente efectiva porque transformaba la supervivencia en un acto de traición familiar. Sobrevivir significaba abandonar a tu hijo, a tu esposo anciano, a tu padre enfermo. Para muchas personas, esta era una elección imposible de hacer. Preferían morir conservando su humanidad antes que vivir con la culpa. En Treblinka, donde las familias llegaban juntas y eran asesinadas en cuestión de horas, el proceso era aún más refinado. Los guardias deliberadamente mantenían a las familias cerca durante el proceso de desinfección, haciendo que los niños se sintieran seguros cerca de sus padres hasta el último momento. Samuel Willenberg, sobreviviente de Treblinka, recordaba: «Las madres calmaban a sus hijos diciendo, todo estará bien, solo vamos a darnos un baño». Los nazis preferían esto. Era más fácil controlar a las multitudes cuando las familias se calmaban mutuamente.
el amor se convirtió en un instrumento de control. En otros casos, los nazis usaban la separación familiar como herramienta de tortura psicológica. En algunos campos, permitían que algunas familias permanecieran juntas por periodos cortos, solo para separarlas más tarde de manera súbita y traumática. Esto creaba un estado de ansiedad constante, donde las personas nunca sabían cuándo perderían a sus seres queridos. Corrie ten Boom, quien sobrevivió a Ravensbrück, escribió sobre la agonía de esta incertidumbre. Era peor que saber que ibas a morir. Era vivir cada día sin saber si esta sería la última vez que verías a tu hermana, a tu madre. Los nazis nos mantenían en un estado de terror constante sobre la suerte de nuestras familias. Los pocos que sobrevivieron a menudo tuvieron que tomar decisiones que los atormentarían por el resto de sus vidas. Madres que dejaron atrás a sus hijos pequeños, hijos que abandonaron a padres ancianos, esposos que se separaron de sus esposas. Estas decisiones, aunque racionales desde el punto de vista de supervivencia, crearon traumas que duraron décadas. Livia Beaton Jackson, sobreviviente de Auschwitz, reflexionaba años después. Sobreviví porque mi madre me empujó hacia la fila de las trabajadoras cuando yo quería quedarme con mi abuela. Durante años me culpé por esa supervivencia. ¿Tenía derecho a vivir cuando ellas murieron? Los nazis no solo mataron nuestros cuerpos, mataron nuestras almas con estas decisiones imposibles. ¿Cómo crees que habrías reaccionado ante la elección entre salvar tu vida o quedarte con tu familia? Deja tu reflexión. Jakub Wiernik había sido carpintero en Czestochowa antes de la guerra, un hombre honrado que creía firmemente en la importancia de hacer las cosas correctas. Cuando fue arrestado y enviado a Treblinka en agosto de 1942, llevaba consigo algo más peligroso que cualquier arma, su inquebrantable fe en que la justicia prevalecería. Durante sus primeras semanas en el campo, Jakub observó atrocidades que desafiaban toda comprensión humana. Vio guardias golpeando a ancianos hasta la muerte por diversión, médicos realizando experimentos sin anestesia y un sistema diseñado para extraer hasta el último átomo de dignidad humana. Su reacción inicial fue la que cualquier persona civilizada tendría. Buscó a alguien en autoridad para reportar estos errores. No entendía todavía que estaba cometiendo el cuarto error más fatal en los campos nazis: creer que existía algún nivel de autoridad moral al cual apelar, alguna instancia superior que corregiría las injusticias una vez que fuera informada de ellas. En los campos, muchos prisioneros inicialmente creían que los horrores que presenciaban eran excesos de guardias individuales, no política oficial. Pensaban que si podían comunicarse con algún oficial superior, con la Cruz Roja, o incluso con autoridades alemanas más altas, alguien intervendría para detener las atrocidades. Esta creencia en la justicia inherente del sistema se convirtió en una trampa mortal que costó la vida a innumerables personas que podrían haber sobrevivido si hubieran aceptado más rápidamente la realidad de su situación. Primo Levi describió esta búsqueda desesperada de justicia. Seguíamos esperando que alguien, en algún lugar, se diera cuenta de que esto era incorrecto y lo detuviera. Escribíamos cartas mentales a autoridades internacionales, planeábamos apelaciones legales, manteníamos la esperanza de que el mundo civilizado intervendría. Esa esperanza nos cegó a lo que necesitábamos hacer para sobrevivir. En Auschwitz, algunos prisioneros intentaron reportar las condiciones del campo a oficiales de rango superior, creyendo que el Comando Central alemán no estaba al tanto de lo que sucedía. Estos intentos de apelar al sistema generalmente resultaban en ejecución inmediata. Los nazis interpretaban estas apelaciones no como búsqueda de justicia, sino como actos de resistencia que debían ser aplastados. Dr. Janusz Korczak, el famoso pedagogo polaco, mantuvo hasta su muerte en Treblinka la creencia de que podría negociar mejores condiciones para los niños bajo su cuidado. Cuando fue deportado junto con 200 niños de su orfanato, intentó repetidamente hablar con oficiales alemanes sobre el trato humanitario de los menores. Su fe inquebrantable en la posibilidad de apelar a la humanidad de sus captores lo llevó tanto a él como a los niños directamente a las cámaras de gas.
Esta búsqueda de justicia también se manifestaba en comportamientos que parecían racionales, pero eran mortalmente peligrosos. Algunos prisioneros intentaban documentar las atrocidades, creyendo que estas evidencias servirían para procesar a los culpables después de la guerra. Aunque algunos de estos testimonios efectivamente sobrevivieron y fueron cruciales para la historia, muchos de quienes los escribieron fueron ejecutados cuando fueron descubiertos. En Bergen-Belsen, un grupo de abogados y jueces internados intentó establecer un tribunal informal para resolver disputas entre prisioneros según principios legales tradicionales. Creían que mantener un sistema de justicia interno ayudaría a preservar la civilización dentro del campo. Los guardias descubrieron estas reuniones y ejecutaron a todos los participantes como conspiración para establecer autoridad paralela. La tragedia de esta búsqueda de justicia era que las personas utilizaban marcos morales civilizados para entender una situación que había abandonado completamente la civilización. Seguían buscando coherencia en un sistema diseñado deliberadamente para ser incoherente, lógica en un lugar donde reinaba la locura institucionalizada. Rudolf Verba, quien finalmente escapó de Auschwitz, reflexionaba sobre este error. Pasé meses tratando de entender las reglas del campo, pensando que si las descubría, podría manipularlas para sobrevivir. No me daba cuenta de que la única regla era que no había reglas. Los nazis cambiaban arbitrariamente las condiciones para mantener a todos desequilibrados. Algunos prisioneros escribían cartas a organizaciones internacionales, esperando que la comunidad mundial intervendría una vez que supiera lo que estaba sucediendo. No sabían que muchas de estas organizaciones ya estaban informadas, pero eran impotentes para actuar, o que en algunos casos simplemente no creían los reportes por ser demasiado extremos. ¿Mantienes fe en que la justicia siempre prevalece? ¿O hay situaciones donde esta creencia puede convertirse en una vulnerabilidad? Comparte tu opinión. Isaac Stern había sido relojero en Berlín antes de que las leyes de Nuremberg le quitaran su negocio. Cuando llegó a Dachau en noviembre de 1938, después de la Kristallnacht, llevaba consigo sus herramientas y una convicción profunda. Si podía demostrar su utilidad, si trabajaba más duro que cualquier otro prisionero, podría ganarse un lugar en el campo y eventualmente su libertad. Era un hombre de 45 años, fuerte y experimentado, con habilidades que cualquier administrador racional valoraría. Cuando se presentó voluntariamente para reparar los relojes de los oficiales y equipos mecánicos del campo, creía que había encontrado su ticket de supervivencia. No sabía que acababa de cometer uno de los errores más comunes y fatales en los campos nazis. El quinto error mortal era creer que la productividad y la utilidad laboral proporcionarían protección. Los nazis habían creado deliberadamente la ilusión de que el trabajo era el camino hacia la supervivencia, cuando en realidad era frecuentemente el camino más rápido hacia la muerte. En las puertas de Auschwitz, la famosa frase Arbeit macht frei, el trabajo libera, no era solo propaganda para los prisioneros, era una mentira calculada, diseñada para extraer el máximo esfuerzo de las víctimas antes de su eliminación. Los nazis sabían que las personas trabajarían más duro si creían que su supervivencia dependía de su productividad. Philipp Müller, sobreviviente del Sonderkommando de Auschwitz, explicaba esta cruel paradoja. Veíamos llegar a hombres fuertes, especialistas en diferentes oficios, todos convencidos de que su experiencia los salvaría. Los ponían a trabajar inmediatamente, los explotaban hasta el agotamiento, y cuando ya no podían mantener el ritmo, los enviaban directamente a las cámaras de gas. La trampa del trabajo productivo operaba en varios niveles. Primero, mantenía a las personas psicológicamente centradas en la supervivencia a corto plazo en lugar de planear escape o resistencia. Segundo, agotaba físicamente a los prisioneros hasta el punto donde no tenían energía para pensar en alternativas. Tercero, creaba una falsa jerarquía donde algunos se sentían más seguros que otros, basándose en su utilidad laboral. En Treblinka, donde el propósito del campo era el exterminio inmediato, la ilusión del trabajo era aún más siniestra.
Los pocos prisioneros mantenidos vivos como Sonderkommandos creían inicialmente que habían sido salvados por ser seleccionados para trabajar. Solo después descubrían que su trabajo consistía en procesar los cadáveres de otros prisioneros y que ellos mismos serían ejecutados cada pocos meses para eliminar testigos. David Becker, un ingeniero que sobrevivió a Bergen-Belsen, recordaba su shock inicial al descubrir que la productividad no garantizaba nada. Trabajé diseñando mejoras a las instalaciones del campo, pensando que mi conocimiento técnico era valioso. Después de 6 meses, vi cómo ejecutaban a todo mi equipo de trabajo y trajeron nuevos prisioneros para continuar el proyecto. Entendí que éramos completamente desechables. Los nazis habían perfeccionado el arte de explotar la ética laboral de las víctimas. Sabían que muchos prisioneros, especialmente aquellos de trasfondos religiosos o de clase trabajadora, habían sido criados con la creencia de que el trabajo duro era virtualmente y eventualmente recompensado. Esta creencia se convirtió en una herramienta de control más efectiva que la violencia directa. En algunos campos, los nazis implementaron sistemas de privilegios laborales que creaban la ilusión de progreso y mejoramiento. Prisioneros que trabajaban eficientemente recibían raciones ligeramente mejores, alojamiento menos hacinado o trabajos menos físicamente demandantes. Esto mantenía viva la esperanza de que el trabajo duro conduciría eventualmente a mejores condiciones. Primo Levi describió esta manipulación psicológica. Nos mantenían en un estado constante de esperanza falsa. Cada pequeña mejora en las condiciones laborales nos hacía creer que estábamos progresando hacia algo mejor. No nos dábamos cuenta de que estas mejoras eran temporales y calculadas para maximizar nuestra productividad antes de nuestra eliminación eventual. La tragedia era que muchos prisioneros se convirtieron en colaboradores involuntarios de su propia explotación. Competían entre ellos para demostrar mayor productividad. Reportaban a compañeros que no trabajaban eficientemente y desarrollaron una mentalidad de supervivencia del más apto que jugaba directamente en las manos de los nazis. En las fábricas conectadas a los campos, como las instalaciones de IG Farben en Auschwitz-Terse, Monowitz, los prisioneros trabajaban literalmente hasta la muerte, produciendo materiales para el esfuerzo de guerra alemán. Las empresas alemanas pagaban a las SS una tarifa diaria por cada trabajador esclavo, creando un incentivo económico para mantener un flujo constante de mano de obra desechable. ¿Crees que el trabajo duro siempre es recompensado o puede convertirse en una trampa en ciertas situaciones? Reflexiona sobre esto. Miriam Rosenberg había sido violinista en la Orquesta Filarmónica de Viena antes de que las leyes raciales la despidieran. Cuando llegó a Auschwitz en 1943, su primera reacción fue de shock total ante las condiciones inhumanas. Pero después de algunas semanas, comenzó a desarrollar rutinas que le ayudaban a sobrellevar cada día. Se despertaba temprano para lavar su tazón antes que otros, memorizaba los horarios de los guardias para evitar los más violentos, y encontró pequeñas formas de mantener su higiene personal. Después de 3 meses, Miriam se había adaptado tan completamente a la vida del campo que ya no experimentaba shock ante las ejecuciones diarias, las selecciones para las cámaras de gas o la brutalidad constante. Lo que había comenzado como una estrategia de supervivencia se había convertido en algo más peligroso. Había normalizado completamente lo anormal. El sexto error fatal en los campos nazis era la adaptación psicológica excesiva a condiciones inhumanas. Aunque cierto nivel de adaptación era necesario para la supervivencia a corto plazo, la adaptación completa frecuentemente llevaba a una pérdida de vigilancia que podía ser mortal. Los nazis contaban con esta adaptación psicológica para mantener el orden en los campos con relativamente poco personal. Sabían que después de un período inicial de shock, la mayoría de los prisioneros desarrollarían rutinas y mecanismos de supervivencia que los harían más manejables y predecibles. Dr. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a varios campos, describió este proceso. Al principio cada horror era un shock. Después de algunas semanas comenzabas a desarrollar una especie de armadura psicológica.
El peligro era cuando esa armadura se volvía tan gruesa que perdías la capacidad de reaccionar rápidamente a nuevos peligros. La adaptación se manifestaba en múltiples formas. Algunos prisioneros desarrollaban rutinas obsesivas de limpieza y organización, creando una sensación de control en un entorno caótico. Otros se concentraban intensamente en detalles pequeños de la vida diaria, como una forma de evitar confrontar la magnitud de su situación. En Treblinka, donde la expectativa de vida se medía en horas para la mayoría de los prisioneros, los pocos Sonderkommandos, que sobrevivían más tiempo frecuentemente, desarrollaban una adaptación tan completa que podían realizar su trabajo de procesar cadáveres con una eficiencia mecánica que horrorizaba incluso a los guardias nazis. Abraham Bomba, barbero que trabajó en las cámaras de gas de Treblinka cortando el cabello de las víctimas antes de su asesinato, describió esta adaptación terrible. Después de las primeras semanas, mi mente simplemente se desconectó. Podía cortar el cabello de mujeres que conocía, incluso parientes, sin experimentar emoción. Era la única forma de sobrevivir, pero me convertí en algo que ya no era completamente humano. Esta adaptación excesiva creaba varios riesgos mortales. Primero, los prisioneros perdían la capacidad de reconocer cambios sutiles en las condiciones del campo que podrían señalar peligros nuevos o inminentes. Segundo, se volvían menos propensos a tomar riesgos calculados que podrían mejorar sus posibilidades de supervivencia. Tercero, perdían la motivación psicológica necesaria para planear escape o resistencia. En Bergen-Belsen, algunos prisioneros se habían adaptado tan completamente a la escasez extrema de comida que desarrollaron comportamientos de supervivencia que los marcaron para eliminación. Comenzaron a acaparar obsesivamente cualquier objeto que pudieran encontrar, incluso cosas sin valor aparente, lo que los guardias interpretaban como preparación para escape o resistencia. Rudolf Verba observó que los prisioneros veteranos frecuentemente eran más vulnerables que los recién llegados porque habían perdido la capacidad de shock que podría motivarlos a acción desesperada. Los nuevos prisioneros aún tenían la capacidad de indignación y desesperación que los podría impulsar a intentar escape. Los veteranos habían aceptado tanto su situación que ya no consideraban alternativas. La adaptación también se manifestaba en la forma en que los prisioneros internalizaban la jerarquía del campo. Algunos comenzaron a identificarse con las categorías que los nazis les habían asignado, desarrollando prejuicios contra prisioneros de otras categorías. Prisioneros políticos alemanes menospreciaban a prisioneros judíos, prisioneros criminales explotaban a prisioneros políticos, creando divisiones que los nazis fomentaban deliberadamente. En Auschwitz, algunos prisioneros que habían logrado posiciones de capo, supervisores de otros prisioneros, se adaptaron tan completamente a su rol que comenzaron a internalizar la mentalidad de sus captores. Trataban a otros prisioneros con brutalidad, creyendo que esto demostraría su lealtad y mejoraría sus propias posibilidades de supervivencia. Primo Levi escribió extensamente sobre este fenómeno. Veías prisioneros que habían estado en el campo por un año, comportándose como pequeños nazis. Habían adaptado tan completamente a la mentalidad del lugar que habían perdido cualquier recuerdo de quiénes habían sido antes. ¿Crees que es posible mantener tu identidad esencial en situaciones extremas o la adaptación siempre cambia quién eres fundamentalmente? Stefan Kowalski había sido soldado en el ejército polaco antes de ser capturado y enviado a Auschwitz como prisionero de guerra. Tenía 28 años, experiencia militar y un sentido del honor que había sido forjado en una tradición de resistencia polaca contra ocupaciones extranjeras. Cuando vio a un guardia de las SS golpeando a un prisionero anciano hasta la muerte por dejar caer su tazón de sopa, Stefan no pudo contenerse. Se lanzó contra el guardia gritando: «¡Cobarde, pelea con alguien de tu tamaño!». Su intervención salvó temporalmente al anciano, pero condenó a muerte no solo a Stefan, sino también a 5 prisioneros elegidos al azar como represalia. Esa noche, mientras esperaba su ejecución,
Stefan finalmente entendió que había cometido el séptimo error más común en los campos: confundir resistencia efectiva con gestos heroicos que solo resultaban en más muerte. En los campos nazis, la diferencia entre resistencia útil y heroísmo contraproducente podía significar la diferencia entre salvar vidas y causar masacres. Los nazis habían perfeccionado un sistema de represalias colectivas que convertía cada acto de resistencia visible en un arma contra la población prisionera. La política de represalias era simple y efectiva. Por cada acto de resistencia, los nazis ejecutarían a múltiples prisioneros seleccionados al azar. Por cada intento de escape, ejecutarían a 10 compañeros de barracón. Por cada agresión a un guardia, eliminarían a barracones enteros. Esta política transformaba a los héroes en involuntarios asesinos de sus compañeros. Witold Pilecki, el oficial polaco que voluntariamente se hizo arrestar para infiltrarse en Auschwitz y organizar resistencia desde adentro, comprendió rápidamente esta dinámica. Mi primer instinto fue atacar a los guardias inmediatamente, pero después de ver las represalias contra prisioneros inocentes, entendí que la verdadera resistencia requería paciencia, planificación y la capacidad de reprimir tus impulsos heroicos hasta el momento correcto. En Treblinka, los pocos prisioneros mantenidos vivos como Sonderkommandos vieron repetidamente cómo actos individuales de resistencia resultaban en masacres. Cuando un prisionero atacaba a un guardia o se negaba a trabajar, los nazis no solo ejecutaban al resistente, sino que también eliminaban a grupos enteros como medida preventiva. Jankiel Wiernik, uno de los organizadores de la revuelta de Treblinka, explicaba la diferencia crucial. Veíamos actos de heroísmo individual casi diariamente. Personas que no podían soportar más y atacaban a los guardias con sus manos desnudas. Eran valientes, pero sus actos solo causaban más muerte. La verdadera resistencia requería meses de preparación cuidadosa y coordinación. El problema no era la falta de valor de los prisioneros, sino la comprensión de cuándo y cómo canalizar ese valor de manera efectiva. Los campos estaban llenos de personas valientes que habían demostrado su coraje en múltiples ocasiones antes de su captura, pero el valor tradicional, aplicado sin estrategia en el contexto de los campos, frecuentemente era contraproducente. En Sobibor, antes de la revuelta exitosa de 1943, hubo múltiples intentos de resistencia individual que resultaron en represalias masivas. Leon Feldhendler, uno de los líderes de la revuelta eventual, había aprendido de estos fracasos. Cada acto heroico que falló nos enseñó algo sobre las debilidades del sistema, pero el precio de esa educación fueron las vidas de prisioneros inocentes. La resistencia efectiva requería cualidades que a menudo parecían cobardes o colaboracionistas a observadores externos. Paciencia extrema, capacidad de mantener secretos bajo tortura, disposición a realizar trabajos degradantes para mantener posiciones útiles, y la habilidad de reprimir respuestas emocionales naturales a la injusticia. En el gueto de Varsovia, antes del levantamiento, hubo tensiones constantes entre aquellos que querían resistencia inmediata y aquellos que abogaban por preparación a largo plazo. Mordechai Anielewicz, líder eventual de la revuelta, frecuentemente tuvo que disuadir a jóvenes combatientes de ataques prematuros que habrían resultado en represalias masivas sin lograr objetivos estratégicos. El doctor Emanuel Ringelblum, que documentó la vida del gueto de Varsovia, escribió sobre esta tensión. Es torturador ver injusticias terribles y no reaccionar inmediatamente. Pero aprendimos que la resistencia emocional frecuentemente es el enemigo de la resistencia efectiva. Los héroes individuales morían, pero los planificadores pacientes eventualmente salvaban vidas. En los campos de concentración, algunas de las formas más efectivas de resistencia parecían completamente pasivas. Mantener registros secretos de atrocidades, preservar cultura y educación clandestinamente, establecer redes de comunicación entre prisioneros y sabotear sutilmente la producción sin ser detectados.
¿Crees que hay momentos cuando es mejor reprimir impulsos heroicos por un bien mayor? ¿Cómo distingues entre cobardía y estrategia? Anna Kowalczyk había aprendido a leer en los gestos de los guardias, en los cambios de rutina del campo, en cada pequeño detalle que pudiera indicar qué estaba sucediendo en el mundo exterior. En Bergen-Belsen, durante el invierno de 1944, comenzó a circular un rumor que electrizó a toda la población del campo. Los aliados habían acordado un intercambio de prisioneros y todos los prisioneros no alemanes serían liberados antes de Navidad. El rumor se extendió como fuego por los barracones. Los prisioneros comenzaron a hacer planes, a ahorrar sus raciones para el viaje a casa, a mantener listas de mensajes para familiares. Ana, que había perdido 20 kilos y sufría de tifus, decidió usar sus últimas reservas de energía para mantenerse con vida hasta la liberación prometida en lugar de intentar la fuga que había estado planeando con otros prisioneros. El rumor era completamente falso. No había negociaciones de intercambio, no había liberación planeada. Pero Ana y miles de otros prisioneros basaron decisiones de vida o muerte en esta información errónea. Cuando la Navidad llegó y pasó sin liberación, muchos prisioneros experimentaron una desesperación tan profunda que simplemente se rindieron y murieron. El octavo error fatal en los campos era basar decisiones críticas de supervivencia en rumores y esperanzas no verificadas. Los nazis entendían el poder destructivo de la esperanza falsa y frecuentemente plantaban rumores deliberadamente para manipular el comportamiento de los prisioneros. En los campos, la información real era imposible de obtener. Los prisioneros estaban completamente aislados del mundo exterior, dependiendo de fragmentos de conversaciones escuchadas entre guardias, observaciones de cambios en rutinas del campo e interpretaciones de eventos aparentemente insignificantes. En este vacío de información real, los rumores proliferaban y se volvían más importantes que los hechos. Primo Levi describió este fenómeno. Vivíamos de rumores. Cada pequeño cambio en la rutina del campo era interpretado como señal de liberación inminente. Una entrega tarde de comida significaba que los transportes estaban siendo organizados para nuestro regreso a casa. Un grupo de oficiales visitando significaba que inspectores internacionales habían llegado para negociar nuestra liberación. En Auschwitz, los rumores más peligrosos frecuentemente concernían a las selecciones para las cámaras de gas. Se extendían historias de que ciertos tipos de prisioneros serían protegidos, que personas con ciertas habilidades serían salvadas, o que las selecciones habían sido suspendidas debido a presión internacional. Prisioneros que basaron sus estrategias de supervivencia en estos rumores, frecuentemente tomaron decisiones que los llevaron directamente a su muerte. Philip Müller recordaba: escuchamos rumores de que las cámaras de gas serían convertidas en refugios antiaéreos, que el crematorio sería usado para cocinar comida para prisioneros, que los transportes que llegaban eran solo para transferir prisioneros a campos de trabajo mejores. Algunos prisioneros se ofrecieron voluntariamente para transferencias basándose en estos rumores. Los nazis deliberadamente explotaban esta dependencia en rumores. Plantaban información falsa a través de prisioneros colaboradores. Permitían que ciertos rumores optimistas circularan para mantener esperanza y cooperación, y cronometraban la desilusión para maximizar el impacto psicológico devastador. En Treblinka, rumores sobre liberación inminente frecuentemente precedían a las mayores oleadas de asesinatos. Los nazis descubrieron que prisioneros llenos de esperanza falsa eran más fáciles de controlar durante el proceso de exterminio que prisioneros que ya habían aceptado su destino. Samuel Willenberg observó: antes de las liquidaciones más grandes, siempre circulaban rumores de que éramos muy valiosos para ser eliminados, que nos transferirían a campos de trabajo, que las cámaras de gas habían sido desmanteladas. Estos rumores hacían que la gente cooperara más durante el proceso de transferencia. La dependencia en rumores también impedía la planificación realista para escape o resistencia. Prisioneros que creían que la liberación era inminente frecuentemente posponían planes de fuga o dejaban de participar en redes de resistencia.
prefiriendo esperar por la salvación externa que nunca llegó. En el gueto de Varsovia, rumores sobre intervención internacional frecuentemente desmovilizaban esfuerzos de resistencia. Emanuel Ringelblum documentó cómo rumores falsos sobre negociaciones de paz o intervención de la Cruz Roja llevaban a la población a posponer acciones desesperadas, permitiendo a los nazis continuar las deportaciones sin resistencia organizada. Rudolf Verba, que escapó de Auschwitz, reflexionaba sobre el peligro de los rumores. Los rumores eran opio para los prisioneros. Te mantenían pasivo, esperanzado, dispuesto a soportar un poco más antes de que llegara la salvación. Los que sobrevivimos fuimos aquellos que dejamos de creer en rumores y comenzamos a hacer planes basados en la realidad más brutal. La tragedia era que algunos rumores eventualmente resultaron ser ciertos, lo que validaba la tendencia de los prisioneros a creer en información no verificada. Cuando los rumores sobre el avance aliado finalmente se materializaron en liberación real, muchos prisioneros que habían sobrevivido basándose en esperanza falsa ya habían muerto esperando salvación que llegó demasiado tarde. ¿Cómo distingues entre esperanza realista y esperanza destructiva en momentos de crisis? ¿Es mejor perder esperanza o arriesgar ser engañado? Rachel Stein había sido maestra de escuela primaria en Ámsterdam antes de que su familia fuera deportada a Westerbork y luego a Auschwitz. Incluso después de meses en el campo, después de presenciar atrocidades inimaginables y de perder a su esposo e hija en las cámaras de gas, Rachel mantenía una creencia fundamental, que en el fondo todas las personas tenían algo de bondad, que era posible apelar a la humanidad incluso de los guardias más crueles. Cuando fue seleccionada para trabajar en el barracón de los niños, Rachel creyó que había encontrado una oportunidad para hacer la diferencia. Se acercó a Irma Grese, la temida guardia conocida como la Bella Bestia, e intentó hablarle sobre la importancia de proteger a los niños inocentes. Rachel creía sinceramente que si podía hacer que Irma viera a los niños como seres humanos individuales, en lugar de como números, podría despertar algún instinto maternal en ella. La conversación duró 5 minutos. Irma escuchó pacientemente mientras Rachel describía a cada niño por su nombre, sus personalidades, sus sueños. Cuando Rachel terminó, Irma sonrió y le agradeció por la información. Esa tarde todos los niños del barracón fueron seleccionados para las cámaras de gas. Irma había usado la información de Rachel para asegurar que ningún niño se escondiera durante la selección. El noveno error fatal en los campos nazis era mantener fe en la humanidad básica de los perpetradores. Esta creencia, aunque noble y normalmente correcta en sociedades civilizadas, se convertía en una vulnerabilidad mortal en un sistema diseñado para explotar y destruir precisamente esa humanidad. Los nazis habían creado un sistema que sistemáticamente identificaba y destruía a las personas que mantenían fe en la bondad humana. Estas personas, frecuentemente las más morales y éticas de sus comunidades originales, eran precisamente aquellas menos equipadas para navegar un mundo donde la moral tradicional había sido completamente invertida. Dr. Janusz Korczak, el famoso pedagogo que acompañó a 200 niños de su orfanato hasta las cámaras de gas en Treblinka, ejemplificó esta tragedia. Hasta el final, Korczak creía que podría apelar a la humanidad de los oficiales alemanes, que su reputación internacional como defensor de los niños le daría influencia, que alguien reconocería la monstruosidad de asesinar a niños inocentes. Sus últimas palabras reportadas fueron dirigidas a un oficial alemán. «Estos son solo niños. Seguramente ustedes tienen niños también. Por favor, consideren lo que están haciendo». El oficial respondió con indiferencia total y dirigió a todo el grupo directamente a las cámaras de gas. En Bergen-Belsen, algunos prisioneros continuaron creyendo que podían humanizar a sus captores compartiendo historias personales, mostrando fotografías familiares o apelando a experiencias universales como el amor paternal. Estos intentos frecuentemente proporcionaban a los guardias información que luego usaban para tortura psicológica más efectiva. Corrie ten Boom, quien sobrevivió a Ravensbrück,
describió su lucha con esta realización. Había pasado mi vida creyendo que el amor podría conquistar cualquier odio, que la bondad existía en cada corazón. En el campo, esa creencia casi me mata múltiples veces. Algunos guardias simplemente habían elegido el mal completamente. La tragedia era que la fe en la humanidad había sido una fuerza protectora en la vida normal de estas personas. Maestros como Rachel habían dedicado sus vidas a nutrir lo mejor en los niños. Médicos habían jurado preservar la vida. Clérigos habían predicado sobre la dignidad inherente de cada ser humano. Estas creencias profundas no podían ser simplemente desechadas sin destruir la identidad fundamental de la persona. En Auschwitz, algunos prisioneros intentaron establecer conexiones humanas con guardias compartiendo su experiencia profesional. Médicos prisioneros ofrecían consejos de salud a guardias enfermos, esperando que este intercambio profesional estableciera algún nivel de respeto mutuo. Frecuentemente, los guardias aceptaban la ayuda médica y luego ejecutaban al médico para eliminar la evidencia de su humanidad temporal. Primo Levi observó esta dinámica. Los que mantenían fe en la naturaleza humana básica, frequently eran los primeros en morir, no porque fueran débiles, sino porque sus acciones se basaban en asunciones sobre la naturaleza humana que simplemente no aplicaban en este lugar. Esta fe en la humanidad también llevaba a prisioneros a confiar en otros prisioneros que habían sido corrompidos por el sistema. Algunos capos, supervisores prisioneros, explotaban deliberadamente esta tendencia, ganando la confianza de prisioneros moral mantener su propio, para luego traicionarlos a cambio de pequeños privilegios. En Sobibor, antes de la revuelta exitosa, algunos prisioneros compartieron planes de escape con compañeros que creían confiables, solo para descubrir que estos compañeros reportaron los planes a los guardias en intercambio por raciones extra de comida. La fe en la solidaridad humana bajo adversidad, aunque frecuentemente justificada, a veces era fatalmente ingenua. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, más tarde explicó cínicamente cómo los nazis explotaban esta tendencia. Sabíamos que los prisioneros más peligrosos para nosotros eran aquellos que habían perdido completamente su fe en la humanidad. Los que aún creían en la bondad humana eran mucho más fáciles de manipular. ¿Es posible mantener fe en la humanidad básica en situaciones extremas? ¿O esta creencia se convierte inevitablemente en una vulnerabilidad? En los últimos días de abril de 1945, cuando los tanques soviéticos se acercaban a Bergen-Belsen y los guardias alemanes comenzaron a huir, los pocos prisioneros que aún tenían fuerzas para caminar hicieron algo extraordinario. En lugar de celebrar o buscar comida, se reunieron en pequeños grupos y comenzaron a contar sus historias unos a otros. Sabían que muchos de ellos morirían incluso después de la liberación. Sus cuerpos estaban demasiado debilitados para recuperarse, pero estaban determinados a asegurar que al menos algunos sobrevivientes llevaran consigo no solo sus propias experiencias, sino también las historias de quienes no habían logrado sobrevivir. Esta fue quizás la forma más pura de resistencia en los campos nazis, la resistencia de la memoria, la determinación de preservar la verdad, de convertirse en testigos, de asegurar que los crímenes no pudieran ser negados o minimizados en el futuro. Los 10 errores fatales que hemos explorado, la obediencia automática, la confianza en la educación, el instinto de protección familiar, la búsqueda de justicia, la fe en el trabajo como salvación, la adaptación excesiva, la resistencia visible prematura, la dependencia en rumores y la fe inquebrantable en la humanidad, nos enseñan lecciones que trascienden la historia específica del Holocausto. Cada uno de estos errores revela algo fundamental sobre la condición humana. Nuestras virtudes más nobles pueden convertirse en nuestras mayores vulnerabilidades cuando son explotadas por sistemas diseñados para destruir la dignidad humana. La obediencia a la autoridad, que sostiene las sociedades civilizadas, puede ser manipulada para hacer que las personas cooperen con su propia destrucción. El amor familiar, la fuerza más poderosa para la supervivencia humana, puede ser transformado en un instrumento de control. Primo Levi
En sus reflexiones posteriores sobre Auschwitz, escribió: «Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser verdaderamente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos a creer y obedecer sin discutir». Esta observación va al corazón de por qué estos errores fueron tan fatales. No fue porque las víctimas fueran débiles o ingenuas, sino porque los perpetradores habían diseñado un sistema que transformaba las virtudes humanas normales en vulnerabilidades mortales. La lección más importante que emerge de estos testimonios es que la supervivencia en situaciones extremas frecuentemente requiere el abandono temporal de los marcos morales normales. Los que sobrevivieron más tiempo en los campos fueron frecuentemente aquellos que aprendieron más rápidamente a pensar fuera de los parámetros de la civilización normal. Pero esto plantea una pregunta profundamente inquietante. ¿Cómo mantenemos nuestra humanidad mientras abandonamos los marcos morales que definen esa humanidad? ¿Es posible preservar la dignidad esencial mientras se adoptan estrategias de supervivencia que parecerían inmorales en circunstancias normales? Los sobrevivientes que lograron mantener tanto su vida como su humanidad básica, frecuentemente describían un proceso de supervivencia consciente, la capacidad de adoptar comportamientos necesarios para la supervivencia mientras mantenían internamente sus valores fundamentales. Sabían que estaban actuando fuera de sus marcos morales normales, pero mantenían la intención de regresar a esos marcos una vez que fuera posible. Rudolf Vrba explicaba esta distinción. Aprendí a mentir, robar, traicionar e incluso permitir que otros murieran para salvar mi propia vida. Pero nunca perdí la conciencia de que esto era temporario, de que estas no eran mis verdaderas valores. Mantuve la determinación de regresar a ser la persona que había sido antes, una vez que fuera posible. Esta capacidad de supervivencia moral consciente parece haber sido crucial no solo para la supervivencia física, sino también para la capacidad de los sobrevivientes de reintegrarse a la sociedad normal después de la guerra. Aquellos que habían perdido completamente su marco moral frecuentemente lucharon durante décadas con culpa, vergüenza y una incapacidad para formar relaciones humanas normales. Las historias de estos errores fatales también nos enseñan sobre la importancia del pensamiento crítico y la resistencia a la autoridad ilegítima. En sociedades normales, la autoridad generalmente merece respeto porque generalmente actúa dentro de marcos legales y morales reconocidos. Pero en situaciones donde la autoridad ha abandonado estos marcos, la obediencia automática se convierte en complicidad. Viktor Frankl observó que los sobrevivientes frecuentemente compartían una característica: la capacidad de cuestionar autoridad desde el momento de su arresto. No necesariamente resistían físicamente, eso habría sido suicida, pero mantuvieron una distancia mental de las demandas de sus captores. Obedecían cuando era necesario para sobrevivir, pero nunca internalizaron la legitimidad del sistema. Para las generaciones contemporáneas, estas lecciones son profundamente relevantes. Vivimos en una era donde la información puede ser manipulada, donde las instituciones pueden ser corrompidas, donde poblaciones enteras pueden ser condicionadas gradualmente a aceptar lo que previamente habrían considerado inaceptable. Los errores fatales que costaron vidas en los campos nazis, la obediencia automática, la confianza ciega en instituciones, la adaptación excesiva a condiciones anormales, siguen siendo vulnerabilidades humanas que pueden ser explotadas por sistemas autoritarios modernos. La memoria de las víctimas del Holocausto nos obliga a desarrollar una vigilancia constante contra estas tendencias en nosotros mismos y en nuestras sociedades. No porque seamos propensos a convertirnos en perpetradores, sino porque somos propensos a convertirnos en víctimas de los mismos mecanismos psicológicos que hicieron posible el genocidio. La última lección, quizás la más importante, es que la memoria en sí misma es un acto de resistencia. Cada vez que contamos estas historias, cada vez que recordamos los nombres y testimonios de las víctimas, cada vez que nos negamos a permitir que estos eventos sean minimizados u olvidados, estamos cumpliendo la promesa que los sobrevivientes
se hicieron mutuamente en los últimos días de los campos, que la verdad sobreviviría incluso si ellos no lo hacían. Ana Frank escribió en su diario: «A pesar de todo, sigo creyendo que las personas son realmente buenas en el fondo». Esta frase frecuentemente es citada como evidencia de optimismo inquebrantable, pero quizás la lección real es más compleja, que es posible mantener fe en la capacidad humana para la bondad mientras desarrollamos simultáneamente la sabiduría para reconocer y resistir la capacidad humana para el mal. Los testimonios de los sobrevivientes nos enseñan que la dignidad humana no es automática o inevitable. Debe ser defendida conscientemente, especialmente en momentos cuando las presiones sociales, políticas o económicas nos empujan hacia la complicidad con sistemas que deshumanizan a otros. En memoria de aquellos que no sobrevivieron y en honor a aquellos que sí lo hicieron y se convirtieron en testigos, nuestra responsabilidad es clara. Debemos aprender de estos errores fatales, no para juzgar a las víctimas, sino para estar mejor preparados para reconocer y resistir los mecanismos que hicieron posible su victimización. La historia continúa, y los mismos patrones que hicieron posible el Holocausto, la manipulación de virtudes humanas normales, la gradual normalización de lo anormal, la explotación de esperanzas y miedos, continúan manifestándose en diferentes formas alrededor del mundo. Solo a través del recuerdo constante y del análisis honesto de cómo las personas ordinarias fueron convertidas en víctimas y perpetradores, podemos desarrollar la resistencia moral necesaria para enfrentar los desafíos similares en nuestro propio tiempo. ¿Qué lección de estas historias consideras más relevante para el mundo actual? ¿Cómo podemos honrar la memoria de las víctimas siendo mejores guardianes de la dignidad humana? Las lecciones que acabamos de explorar sobre los errores fatales en los campos nazis representan solo una parte de la terrible realidad del sistema de campos de concentración nazi. Cada campo tenía sus propias características únicas de horror y deshumanización. En el video que aparece en su pantalla, el campo nazi donde incluso el horror perdió todo límite, Mauthausen, descubrirá cómo funcionaba uno de los campos más brutales del Reich, donde incluso los veteranos de otros campos se escandalizaban por el nivel de sadismo. Mauthausen no era solo un lugar de muerte, era un laboratorio de crueldad que puso a prueba los límites del sufrimiento humano. Haga clic ahora para conocer esta historia fundamental.